Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial de parte de su amigo Mario Olchese, que les habla desde Lima, Perú. Y en este video yo quiero mencionar algo que no puedo pasar por alto. En la atalaya del mes 3, 2025, página 16, párrafo 9, la Sociedad Watchtower dice lo siguiente: vemos los sucesos actuales y la actitud de las personas y nos damos cuenta de que así es como la Biblia predijo que serían los últimos días. Los últimos días. En otras palabras, para la Watchtower estamos viviendo en los últimos días. Uno de los llamados ungidos del pueblo gobernante dijo no hace mucho que estábamos viviendo en los últimos días de los últimos días. Bueno, estamos viviendo en todo caso en los últimos días. ¿Y qué importancia tiene esto? Yo creo que bastante. Y vamos a ver, por ejemplo, que en la atalaya del 1.1 del año 2007, página 28 y párrafo 12, la Watchtower dice lo siguiente: llegados a este punto, convendría analizar lo que pudiera considerarse un paralelo bíblico. Jesucristo fue ungido como el futuro rey del reino de Dios en el otoño del año 29 y 3 años y medio más tarde, en la primavera del 33, fue resucitado como un poderoso espíritu. Pudiéramos deducir de esto que, puesto que Jesús fue entronizado en el otoño de 1914, la resurrección de sus fieles seguidores ungidos empezó 3 años y medio después, es decir, en la primavera de 1918. O sea, pudiéramos deducir que la resurrección de los ungidos, dice la Watchtower, empezó 3 años y medio después, es decir, en la primavera del año 1918. Es una interesante posibilidad. Si bien no es demostrable directamente con la Biblia, está en armonía con otros textos que indican que la primera resurrección se inició poco después de que comenzara la presencia de Cristo. Muy bien, entonces para la Watchtower, la resurrección de los ungidos empezó en la primavera del año 1918. La resurrección de los ungidos empezó en 1918, en este periodo que la misma Watchtower llama los últimos días. O sea, los ungidos han estado resucitando en los últimos días. Repito, han estado resucitando en los últimos días de este mundo malo. Y esto es lo que pues la Watchtower dice, como hemos visto en la atalaya del 325, página 16 y párrafo nuevo, de página 9, donde dice que la Biblia predijo que serían los últimos días eh, por las cosas que estamos viendo actualmente, ¿no? La actitud de las personas, ¿no? Su forma de ser, de obrar, de pensar, totalmente en contra de Dios, en contra de la verdad. Y por eso dice la Watchtower que estos son los últimos días. Muy bien, entonces en los últimos días, o sea, en 1918, ¿no? Dice la Watchtower que empezó la resurrección de los ungidos y sigue ocurriendo cada vez que muere un ungido, resucita inmediatamente para irse al cielo. Y bueno, y esto ocurre en los últimos días, ya está ocurriendo hace ya pues más de ciento y tantos años, ¿no? 117 años. ¿Cuánto es esto? 18, 1918, 17, ya, son 107 años que ya viene ocurriendo esta resurrección.
Bueno, estimados amigos, ¿cuál es el punto acá? La Watchtower también dice que en la atalaya del año 93, del 1 de mayo, página 13 y párrafo 13, otro acontecimiento sorprendente que ocurre durante la presencia de Cristo es dice, el comienzo de la resurrección celestial. El apóstol Pablo indicó que los cristianos ungidos que habían estado dormidos en sus tumbas durante mucho tiempo serían los primeros en resucitar para vivir con Cristo Jesús en la región espiritual. A través de los años se ha presentado pruebas para mostrar que esta resurrección parece haber acontecido a partir del año 1918. Nuevamente, en los últimos días de este mundo, la resurrección empezó. Esto es algo inobjetable por lo que dice la Watchtower. Nadie puede decir que estoy inventando algo. Pero ¿cuál es el problema de esto, estimados amigos? Y esto es lo que realmente yo no entiendo. Yo no entiendo cómo la Watchtower puede elaborar este tipo de enseñanza cuando en su propia versión del Nuevo Mundo, dice así pues el pasaje importantísimo eh, de Juan, de Juan, déjeme ver el capítulo, es el Juan eh, 8, 54, dice así, ¿no? El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Vean ustedes, esto es lo que dice la Watchtower, estimados amigos, repito, en Juan capítulo 6, quiero hacer esta corrección, es un lapsus, perdón, en el 654, en la versión del Nuevo Mundo, del año 2019, en Juan 6, repito, 54, dice la misma versión del Nuevo Mundo. Y también la versión del año de 1987 se dice exactamente lo mismo. No ha variado nada. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Esto es lo que dice la versión del Nuevo Mundo del año 2019. ¿Y quiénes son los que comen de la carne y beben de la sangre de Cristo cada vez que se produce o se celebra o se conmemora la Santa Cena, llamada conmemoración de los testigos de Jehová una vez al año? ¿Quiénes son los que se alimentan de la carne y beben de la sangre de Cristo? ¿No son acaso los ungidos? Por supuesto, esto es lo que enseña la Watchtower. Solamente ellos pueden participar comiendo del pan y bebiendo del vino que representan la carne y la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Dice que quien se alimenta de su carne y bebe su sangre, no solamente tiene vida eterna, sino que yo lo resucitaré en el último día. Pero la Watchtower admite que la resurrección de los ungidos es muy probable que ya empezó en el año 1918, que es el periodo que corresponde a los últimos días. 1918 no fue ni siquiera el último año de este mundo. Siguieron corriendo las fechas y siguen resucitando los ungidos, supuestamente del año 1918. Y todo esto en el periodo de los últimos días, no en el último día. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que la Watchtower pueda enseñar algo que va en contra de lo que dice su propia versión bíblica? Que aquellos que comen de la carne de Cristo y beben de su sangre, o sea, los ungidos,
van a resucitar en el último día. Y todavía no estamos en el último día. Estamos en los últimos días, no en el último día. Y este simple hecho es totalmente inobjetable. Acá lo dice Jesús, se lo dice la versión del Nuevo Mundo, tanto el año 87 como el año 2019, nos dice pues que aquellos que en buena cuenta, los ungidos, que son los que comen y beben de los emblemas, tendrían que resucitar en el último día. Y la Watchtower enseña que esto ya ocurrió, ¿no es cierto?, en el año 1918 y sigue ocurriendo. Empezó la resurrección de los ungidos en el año 18 y por supuesto siguen resucitando cada vez que mueren, pero siempre dentro de de los últimos días. Y el último ungido que quede también tendrá que ir al cielo en el periodo de los últimos días. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esta contradicción? ¿Queremos lo que dice Jesús o queremos lo que dice el esclavo? El esclavo dice que los ungidos resucitan en los últimos días. Ya empezó en el año 1918 a resucitar los ungidos, los que murieron, y así siguen resucitando mientras van muriendo en los últimos días. Y acá dice que aquellos que participan de su carne y beben su sangre, Él los va a resucitar en el último día. No hay nada que hacer, estimados amigos, siguen muertos. Deberían seguir muertos, están muertos todavía. Y por lo tanto, esta enseñanza del año 18 es una tontería, es una idiotez, ¿no? Es ir contra las mismas escrituras, es ir en contra de lo que ellos ya saben lo que dice este pasaje, porque esta versión del Nuevo Mundo es elaborada por ellos y deben saber muy bien que estos que comen de la carne y beben de la sangre de Cristo, que son los ungidos, tienen que resucitar en el último día y tienen el cuajo, ¿no?, el coraje, la osadía de enseñar que ya empezó la resurrección de los ungidos en el periodo que ellos llaman en los últimos días. Bueno, amigos, piensen en esto, y esto como para salirse de esta organización. Esta es la clase de esclavo fiel y discreto que tienen los testigos de Jehová, que enseñan sandeces, cosas que van en contra de lo que es bien claro en las escrituras. Ojalá se equivocaran pues en cosas intrincadas, profundas, que requieren mucha elucubración, ¿no? Mucho análisis, mucho debate, ¿no? Pero que se equivoquen en algo tan simple. Ya, pues esto no tiene perdón de Dios, pues. No tiene perdón de Dios. Y algo tan simple, tan elemental. Y este es el esclavo que alimenta al pueblo de Dios. Por favor, pues. Y después me dice que soy un viejo loco, ¿no? Me insultan por ahí. No, señor, yo no soy un viejo loco. Yo simplemente me ciño a lo que dicen, ¿no? A lo que dice Jesús, lo que dice las escrituras, y pues, y uno hace la comparación de lo que dice la Watchtower con lo que dice la Biblia y se da uno cuenta que lo que dicen los testigos de Jehová es un disparate en este punto también. Es un disparate total. Bueno, gracias amigos y será hasta un próximo video. Chao.